Hola, soy JSCuber, ¿cómo están? Soy un speedcuber que lleva 10 años al menos practicando, cubeando, y en toda mi vida como speedcuber me he topado con puzzles que he sabido resolver, al menos el 90% de ellos. Sin embargo, en este momento tengo un cubo al que le temo más que a ningún otro. En esta ocasión voy a resolver nada más y nada menos que el cubo 13×13×13, el cubo más grande de mi colección y uno de los más grandes del mundo. Un cubo con al menos 2000 piezas, trillones, quintillones de combinaciones y, por supuesto, mucho más grande que el cubo clásico, el 3×3. En este momento estamos viendo el cubo en su estado resuelto, así es como se ve, y voy a proceder a revolverlo, y con mi experiencia, con lo que he aprendido en estos años, voy a tratar de resolverlo lo más rápido que pueda. En tiempo récord, mi récord, me preparé mucho para este video ya que no es un cubo fácil de resolver, es muy tardado y muy cansado por su tamaño, terminas con la espalda y los dedos adoloridos, así que agradecería mucho su apoyo por medio de un me gusta, suscripción o un comentario, y también quisiera invitarlos a ser miembros del canal o Patreons. Esto es lo que más ayuda a que el canal crezca y a que nuestra meta de difundir el speedcubing, el cubo de Rubik por todo el mundo, pues sea posible. Y bueno, ahora que sé que ya le dieron like a este video, pues vamos a comenzar. En mi vida he resuelto este cubo una sola vez y por esto mismo sé lo cansado que este reto va a ser. Voy a comenzar con este desafío, uno de los desafíos más difíciles del canal, incluso más cansado que los retos que he grabado en la calle. Comparando este cubo con otros, vean simplemente el tamaño de un 3×3 a comparación de un 13×13×13. Incluso un 7×7×7 se ve más pequeño, es casi el doble de su tamaño, y este cubo de por sí es muy cansado a veces de resolver. Este tal vez sea el peor error de mi vida, pero espero que se entretengan, espero que se diviertan y yo espero también hacerlo igual durante este video. No olviden apoyar este video con un me gusta, con un comentario, porque quién sabe, tal vez dentro de un futuro muy cercano haga un reto similar con un cubo 15×15×15. Comencemos. Chicos, creo que esto es suficiente. Tardé 3 minutos en tan solo revolverlo. Claro que hay algunas partes, hay algunos elementos que se ven prácticamente resueltos, pero esto no va a afectar realmente la solución, ya que por el método que utilizo, pues todo esto se va a ir desarmando. Yo voy a armarlo de otra manera. Estos elementos resueltos se van a desarmar a fin de cuentas, pero aún así voy a mover un poco más el cubo. Está claro que la solución de este cubo no va a estar en reversa. Obviamente no me aprendí los movimientos de cómo lo revolví. Si eso de por sí es difícil en un cubo clásico, imagínense ahora en esta bestia. Y bueno, chicos, chicas, ha llegado el momento. Este cubo ya está mezclado, el 13×13×13, el cubo más grande de mi colección hasta ahora. Es cuestión de que pique la pantalla de mi cronómetro para empezar. Y bueno, los reto a adivinar, por supuesto, cuánto creen que haga. Comenten cuánto creen que haga y a ver quién es el ganador. Chicos, llevo 30 minutos prácticamente, casi 30 minutos, media hora, y apenas llevo dos centros de 6 que hay que resolver, y al resolver estos 6 centros pues llevaría apenas una parte de 3. Hay un momento donde ya le agarras el ritmo a la solución, pero esto no quita que ya comenzaron a dolerme los dedos, las manos, un poco la espalda y los brazos. Pero bueno, continuamos, quiero terminar tan pronto como pueda, vamos a seguir. Saben, chicos, sé que para ustedes van apenas unos minutos. Esto cansa demasiado. No olviden apoyarme dejando su like, su comentario, para así hacer un solve de algún cubo incluso más grande y más retador que este.
Uy, creo que por poco creía que había roto el cubo. El cubo más grande de mi colección, pero no. Solamente se movieron algunas piezas, pero todo bien, al parecer. Bueno, los últimos dos centros, este y este, siempre son los más complicados. Ahorita ya llevo 4 centros. Estos siempre son los más complicados. Contar cada capa y poner cada pieza en su lugar es muy tardado. Y es fácil revolver partes que ya están resueltas. Pero por fin, después de más de una hora y un minuto, estoy por terminar gran parte del cubo, una tercera parte. Y pues vamos a continuar. Por fin terminé todos los centros y aunque no parezca que es así, en realidad ya estoy en el siguiente paso, que es resolver las aristas, que son exactamente como se ven así. El cubo no está más revuelto, simplemente es parte del método. Debo hacer las aristas, 12 de estas, pero para eso se deben alterar un poco los centros, aunque al final van a quedar resueltos obviamente. Ya me duelen mucho mis dedos, espero terminar pronto. Llevo más de 1 hora 20 minutos. Espero hacer menos de 2 horas. No sé cómo voy a acabar este desafío, pero lo voy a hacer. Estoy a nada de terminar las aristas, solamente me falta esta arista, pero siempre que falta una sola arista ocurre esto. Las mismas piezas de esta arista pueden estar desorientadas, desordenadas, es decir, siempre va a tocar una paridad. Esta parte me asusta un poco porque debes usar secuencias de movimientos específicos, donde si fallas una sola vez, literalmente gran parte del cubo se puede volver a revolver, y yo no quiero eso, pero bueno, deseenme suerte, la necesitaré. Ahí está, sí se pudo. Por fin terminé la segunda parte de 3 de este cubo, 13×13×13, las cuales son las aristas. Ya hice centros, aristas. Como pueden ver, los centros, como les dije, iban a terminar resueltos. Las aristas ya están. Ahora viene la parte más sencilla, la cual es la parte de resolverlo como un cubo 3×3. Estamos a punto de terminar. Ahí está, por fin, después de casi 2 horas. En serio, es muy cansado hacer esto. 1 hora 41 con 10 segundos es lo que tardé en armar el cubo más grande de mi colección y uno de los más grandes del mundo entero. Hay unos un poco más grandes, 13×13 es este, 15×15 y 17×17 son los que siguen y espero pronto poder traerlos aquí en el canal. No sé cuál sea el récord mundial, pero bueno, este es mi récord, 1 hora 41. Me preparé mentalmente para de una sentada, de un solo momento, terminar todo este cubo. Díganme por favor si quieren que en un futuro cercano resuelva, como les digo, los cubos más grandes, 15×15, tal vez 17×17. Dejen su me gusta, suscríbanse. Los invito a ser miembros o Patreons. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que todo es posible. Soy JC Cuber. Nos vemos pronto.